En esta oportunidad vamos a hablar de qué es el análisis de precisión en densitometría. Vamos a imaginar una situación. Uno de nuestros técnicos de densitometría hace este estudio muchas veces a un mismo paciente. ¿Qué pensarían ustedes si ese estudio que hace muchas veces al mismo paciente y es de la misma región da valores muy diferentes entre ellos? Evidentemente algo no está saliendo bien. Sin embargo, si repitiendo esos estudios varias veces los valores son semejantes, estamos empezando a hacer las cosas bien. Justamente eso es lo que busca el análisis de precisión, ver qué pasa cuando uno repite más de una vez los estudios a un paciente. Para empezar con la idea de precisión, vamos a repasar un poco qué significa ser preciso y qué significa ser exacto. Por un lado, ser preciso quiere decir que cada vez que repetimos el estudio da varias veces el mismo valor. Eso puede ser que dé varias veces el mismo valor y sea un valor real, o que dé varias veces el mismo valor y sea un valor que no representa la realidad de nuestro paciente. Por otro lado, ser exacto es otra cosa. Es medir lo que ocurre en la realidad y uno puede ser más exacto o menos exacto y a su vez ser más preciso o menos preciso. Eso lo podemos ver gráficamente de esta manera. ¿Qué nos dice el análisis de precisión que vamos a discutir un poquito más adelante? Nos dice si nuestros estudios son precisos, es decir, si los resultados dan iguales. Por otro lado, van a conocer el concepto de calibración del equipo, que está más relacionado con el proceso de exactitud, donde utilizamos un dispositivo diferente, que es un fantoma, es decir, un paciente ideal de mentira en el que tenemos conocida la densidad mineral y el equipo se va a encargar de definir si el escaneo de ese fantoma es correcto y entonces definir que nuestro estudio es exacto. Sin embargo, en el análisis de precisión en realidad no estamos evaluando justamente ese parámetro, sino que estamos evaluando todo un paquete de cosas. Evaluamos cómo funciona el equipo, evaluamos cómo se posiciona el paciente, y evaluamos al técnico. Todo eso forma parte del análisis de precisión. Y eso va a otro concepto, y que el análisis de precisión es hecho para ese equipo, para ese paciente y para esa zona en la que realizamos la densitometría. La ISSD nos propone que hagamos el análisis de precisión realizando las áreas que habitualmente exploramos de la densitometría en nuestros pacientes, en general columna lumbar posterior-anterior, fémur proximal, evaluando las áreas de interés del cuello femoral y del fémur total, y antebrazo idealmente. Y que utilicemos una población para hacer el análisis de precisión que sea representativa de la edad, género y calidad de resultados de densitometría típicos de nuestro centro. No sería adecuado utilizar, por ejemplo, pacientes jóvenes, sin comorbilidades, que de repente probablemente se van a hacer muy pocos estudios de densitometría, así como tampoco sería bueno que lo hiciéramos en personas que esperamos que tengan la densidad mineral mucho más comprometida que los pacientes de nuestro centro. Entonces, utilizando todas las áreas de interés que acabamos de describir, vamos a hacerle estudios repetidos a cada paciente. Esos estudios los podemos hacer en 2 oportunidades a 30 pacientes para el análisis de precisión de cada uno de nuestros técnicos o 3 veces a 15 pacientes por cada área de interés. Como vamos a estar exponiendo a los pacientes a un poquitito más de radiación de lo que habitualmente los exponemos porque le estamos haciendo exploraciones repetidas, en lo particular yo prefiero la opción de hacer 2 mediciones en 30 pacientes y de esa manera no sobrecargamos tanto a las personas a las cuales estamos pidiéndole que colaboren con nuestro análisis de precisión. Por otro lado, no es necesario, de acuerdo a lo que dice la ISSD, pedir un consentimiento informado. Sin embargo, es muy importante explicarle a nuestros pacientes que quieran colaborar con nuestro análisis de precisión que su aporte es realmente muy significativo tanto para ellos como para las demás personas que se hagan los estudios en nuestro equipo, porque nos van a permitir interpretar mejor los resultados y ofrecerle a ellos y a los demás una mejor calidad del estudio. Vamos ahora a ver cómo se hace en la realidad esta evaluación.
Una vez que ya charlamos con las personas que van a colaborar con nuestro estudio, el proceso en sí mismo de hacer el análisis de precisión es simplemente pedirle a los pacientes que nos permitan explorar 2 veces cada una de las regiones de interés para las cuales vamos a hacer el cálculo. Le vamos a pedir a la persona que se posicione en la camilla normalmente, vamos a hacer todo el proceso de posicionado, de adquisición del estudio, de análisis y de generación del informe, y después de explorarlo esta primera vez le vamos a pedir al paciente que se retire de la camilla y lo vamos a volver a hacer al proceso completo desde el posicionamiento y la adquisición. De esta manera vamos a obtener 2 resultados separados de la misma persona. Pueden ser 3, como habíamos descrito, si estamos pensando en hacerlo en menos cantidad de personas. Cuando culminamos de hacer todas las exploraciones de todas las personas que teníamos previsto, tenemos que generar una tabla con nuestros resultados donde vamos a volcar para cada área de interés todas las mediciones que hicimos de cada paciente en distintas filas y para cada uno de los pacientes en distintas columnas. Es de buena práctica registrar también la edad de los pacientes para tener idea de que esa edad es representativa de la edad de las personas de nuestro centro. Una vez que ya armamos las columnas, podemos hacer los cálculos utilizando el calculador que provee la ISSD y que esperamos dejarles aquí adjunto. Con ese calculador lo que vamos a tener es una gran cantidad de filas que van a tener distinta información sobre cada uno de nuestros pacientes. Se va a calcular la media de los valores de densitometría para cada paciente, el promedio, ¿sí? Y el desvío estándar. Y aquí tenemos el primer valor más importante. Cuando las 3 mediciones o las 2 mediciones que hacemos por cada paciente son muy cercanas entre ellas, el desvío estándar va a ser pequeño. Cuando son muy diferentes, el desvío estándar va a ser grande. Y el desvío estándar es la principal medida que va a utilizarse para calcular el coeficiente de variación del estudio. Una vez obtenido esto, el coeficiente de variación se divide por la media y ese es un valor único que tenemos para cada paciente. El desvío estándar se divide por la media y ese es el valor único del coeficiente de variación individual de cada paciente. Entonces, con este valor, haciendo los cuadrados y luego la raíz cuadrada de esto, tenemos una idea de la dispersión de los datos en toda nuestra muestra. Con esos valores podemos hacer una serie de cuentas para calcular los 2 parámetros más importantes del análisis de precisión, que son el coeficiente de variación y el cambio significativo. El coeficiente de variación básicamente es una medida que, elevando al cuadrado todos estos valores que habíamos dicho, nos da una idea global de cuán distintas son las mediciones que hace un técnico. Entonces, por ejemplo, si uno de nuestros técnicos tiene los 2 valores que medimos muy separados entre sí, para muchos pacientes este valor va a ser grande y su variación va a ser grande. Si, por ejemplo, otro técnico tiene valores más próximos entre sí y mantiene las mediciones separadas en un rango muy pequeño, entonces ese coeficiente de variación va a ser más pequeño. Ese dato se multiplica por un coeficiente que nos va a decir cuán probable es que un valor se separe de otro según la curva estadística de distribución de la curva de Gauss. Entonces, utilizando este coeficiente podemos definir el cambio significativo mínimo del 80% y del 95%. Así, para obtener el cambio significativo mínimo del 95% tenemos que multiplicar el coeficiente de variación por 2,77. ¿Esto de dónde sale? De que tenemos esa probabilidad del 95% de encontrar el valor dentro de esa dispersión de 2,77 desviaciones estándar desde el valor del coeficiente de variación. Este número, ¿qué dice en realidad? Porque en realidad son cuentas muy complejas, pero llevan a conceptos muy simples. El coeficiente de variación nos dice cuán separados están entre sí los valores que midió nuestro técnico. Y basados en esa experiencia que ya tenemos, le podemos decir a las personas que miran los estudios que tienen un 95% de probabilidades de que una
densitometría realizada en esa área de interés, con ese técnico, en ese equipo, esté separada una cierta cantidad de un valor. Imaginemos una situación hipotética para entender qué significa el cambio significativo mínimo. Si una persona se hace una densitometría y al tiempo se hace otro estudio y tienen una diferencia entre esos dos estudios, queremos saber si esa diferencia es real o puede ser que sea por el error que tenemos en nuestro equipo. Entonces, lo que podemos hacer es calcular el cambio de un estudio al otro y ver si ese cambio es mayor al cambio significativo mínimo. Si lo es, definitivamente podemos creer que este estudio es diferente y que nuestro paciente mejoró o empeoró. Por ejemplo, en una situación hipotética en la que la densitometría de la columna lumbar en un momento sea 1 gramo sobre centímetro cuadrado y al pasar un tiempo sin tratamiento, el nuevo estudio da 0,995 gramos sobre centímetro cuadrado, la diferencia que tenemos entre esos dos estudios podría ser significativa o no. Entonces, al calcular el coeficiente de variación y luego estimar el cambio significativo mínimo del 95%, si esos estudios se separan un porcentaje que es mayor al cambio significativo mínimo, creemos que el cambio es real y no se debe a un error en la medición. Hacer este cálculo es muy fácil. Nosotros podemos tener un calculador en Excel, pegar nuestros datos y simplemente que nos devuelva los resultados y poder tener el coeficiente de variación y el cambio significativo mínimo del 95% solamente con utilizar este Excel que les vamos a dejar a disposición. Espero que este video les resulte de utilidad y que cuenten en hacernos cualquier consulta que consideren pertinente para comprender esto, porque matemáticamente es complejo, pero la idea es muy simple y con la herramienta van a poder lograrlo sin ninguna dificultad.